Hay una frase que solía decir mi padre: no tengo fe en el género humano, y no es para menos. La masa humana somos ganado, un ganado imperfecto, igual que quienes dirigen a esa masa. Y como dice la otra frase, entre todos la mataron y ella sola se murió. No está bien utilizar la venganza de manera miserable, y es lo que me han demostrado unas personas que yo creía eran lo suficientemente nobles e inteligentes como para no llegar a esos miserables vengativos extremos. Se trata de unas personas que forman parte del Ateneo Libertario Eduardo de Guzmán y de la comisión de su pretendida revista libertaria La Voz Libre del Carrión. Resulta que teníamos preparado un artículo sobre el fraude genocida VIH-Sida, que yo llevaba con él como unos 2 o 3 años en internet, moviéndolo, y que a la luz de algunos libros que he ido leyendo, uno de los cuales pertenece a la biblioteca CNT Palencia y es anticopyright, titulado VIH, SIDA, realidad o ficción. Se modificó, clarificó, amplió, pero a mi excompañero se le hundió el mundo, literalmente, cuando le dije que echara un vistazo a mi Facebook, pensando que se alegraría, ya que tengo como portada a nuestro queridísimo Alfredo Enviz, que en paz descanse, y vio en mi cuenta publicado el artículo denuncia de ese fraude científico genocida. Según él, el artículo debería haberse mantenido en secreto hasta que saliera la publicación de la revista, y me hizo una montaña de un granito de arena. Es increíble que una revista sea más importante que la difusión de esa noticia, y máxime teniendo en cuenta que no sacamos ningún beneficio monetario con esa revista, ninguno. Y una cosa es internet y otra cosa la revista física. Y es por eso, no por otra cosa, por lo cual la comisión de esa revista libertaria ha decidido que no se publicará esa denuncia en la revista, con la excusa de que no hay suficientes pruebas que verifiquen esa información, cuando las hay de sobra. Y el artículo está totalmente, o vamos a decir, muy referenciado. Muy referenciado. Aparte de eso, salvo honrosas excepciones, el anarcosindicalismo y el anarquismo en general está terriblemente institucionalizado, y es por eso que sus masas se adhieren, sin dudarlo, al método científico estatal, sin imaginarse esas pobres masas el sistema piramidal capitalista
que hay detrás del Dios, hay que decirlo así, el Dios ciencia. Porque cuando la ciencia se convierte en un dogma, deja de ser ciencia. Y ya para ir finalizando, os recomiendo el último libro que he leído, que trata sobre el fraude genocida del VIH-Sida. Es este. Hijos de un Dios terminal, de el valiente médico Enrique Costa Bercher, que es coautor con el investigador independiente, escritor y docente Jesús García Blanca, del libro de la última jornada, titulado Vacunas, una reflexión crítica. Os leeré algunos párrafos de este que me acabo de leer. Recordamos la historia de aquel alcohólico terminal que en el lecho de muerte y tras ser diagnosticado de SIDA exhortaba a su parienta: ¿ves, nena? No era tan malo ser un simpático borrachín. Al fin y al cabo, no muero por beber, sino que he tenido la mala suerte de que me mate este maldito virus. Y moría en paz, tranquilizado por la convicción de que no había sido él el responsable de su temprana muerte. Y en este capítulo se habla de unos soldados que volvieron a su país, Estados Unidos, después de que acabó la guerra del Golfo. Cuando volvieron, empezaron a encontrarse muy mal. Eran muchísimos los que enfermaron gravemente. Después de 3 semanas de ataque, todo había concluido. El enemigo estaba muerto y vencido, todo había salido como estaba previsto en las pizarras de los planes previos, bla, bla. Se acabó esta contundente y rápida guerra y ha pasado a la historia como la guerra más limpia, bla, bla. Sin embargo, unos meses después, cuando las tropas habían regresado a casa, los soldados aliados empiezan a presentar unos síntomas extraños y graves que no tenían unos meses antes. Diarreas sanguinolentas, alergias cutáneas, cuadros de inmunodeficiencia grave, es decir, SIDA, úlceras en la piel, inflamaciones articulares con invalidez permanente, caída de cabello, cánceres y malformaciones genéticas en sus descendientes. De los 231.000 soldados americanos desplazados, unos 72.000, es decir, una tercera parte, presentan estos síntomas que forman el llamado síndrome de la tormenta del desierto. Durante los primeros 3 meses después de finalizar el conflicto, cuando todavía estaban en el ejército. Estos 72.000 soldados presentaron sus síntomas un poco antes de licenciarse del ejército y por tanto están siendo atendidos por los hospitales militares. Sin embargo, otro número indeterminado de soldados, por haber presentado esos mismos síntomas después de licenciarse, no les son admitidos como causados en la guerra. No sabemos cuántos miles de soldados están en esta segunda situación, pero todos eran gente joven, bla, bla. ¿Qué ocurrió en el Golfo Pérsico? ¿Qué les pasó a esos soldados vencedores? Bueno, pues esto salió en un reportaje en la 2 y se conoce como el síndrome del Golfo Pérsico y se barajan unas cuantas hipótesis de cuál puede haber sido la causa. Fueron víctimas del uranio residual
que se utilizó en los proyectiles de artillería puede ser la posible causa de que algunos soldados resultasen afectados y que por eso hayan procreado hijos con alteraciones genéticas. Pero fueron escasos los soldados que pudieron tener contacto con este tipo de gases tóxicos. ¿Han sido víctimas de los gases petroquímicos resultantes del incendio de los pozos de petróleo? Explicaría esto los casos de contaminación de pequeños grupos de soldados, pero dejan sin explicación la mayoría de los casos de soldados que tienen el síndrome y que tuvieron escasos contactos o ninguno con estos gases. Ahora viene lo bueno. ¿Han sido víctimas de un exceso de medicación y de vacunación las tropas aliadas? Esta, queridos lectores, ha sido la causa del síndrome de la tormenta del desierto y curiosamente ha sido descartada de principio por los médicos militares. Todos los soldados ese detalle, su excesiva vacunación y medicación, el que tienen en común, todos y cada uno de ellos, que recibieron esas dosis de veneno porque se iban a un país extraño a miles y miles de kilómetros del suyo. Y ya está, se acabó el vídeo.